persona todos tenemos una igualdad radical, varón y mujer, tenemos la misma dignidad y por tanto no hay motivo alguno para dudar de la dignidad de la mujer o del hombre, ni tampoco para ponerlos a competir unos a otros. Ciertamente la corriente a la que estamos expuestos en este tiempo de la historia es poner a la mujer a competir con el hombre e intentar que la mujer ocupe roles masculinos como si ella no tuviera unos maravillosos roles que los hombres jamás podremos ocupar y jamás podremos desempeñar como lo hacen ellas de una forma admirable. Bien, por tanto, sería injusto discriminar a las personas. Hay patologías y tenemos que afrontar las patologías como lo que son, sabiendo pues que las patologías tienen que ser afrontadas como una patología, no intentar que la patología pase a ser considerada como lo normal. Bien, entonces la Iglesia, ¿qué nos pide? Que acojamos con respeto, con compasión y con delicadeza a las personas que tienen esas tendencias. Es un misterio por qué tienen esas tendencias. Ya se sabe que no es genético, ya se sabe que no hay ningún gen de homosexualidad, está demostrado. Sin embargo, pues el ambiente suele ser que no se distingue entre la tendencia y los actos. Una cosa es la tendencia, hay personas que tienen esas tendencias y viven admirablemente bien, viven como cristianos ejemplares, entrarán al cielo con los zapatos puestos, porque es un modo de decir, ¿verdad? Los zapatos puestos, porque en el cielo no necesitamos zapatos, ¿verdad? Por tanto, tampoco hace falta que nos pongan zapatos en el ataúd, ¿verdad? Es una cosa llamativa, ¿verdad? El muerto tiene sus zapatos puestos, ¿verdad? Y nuevos, además. Bien, como que fuera a estrenar. Bien, entonces ocurre que esas personas entrarán al cielo así porque han sabido llevar aquella limitación, igual que quien tiene, por ejemplo, la tendencia al alcoholismo y jamás se dejó envolver por esa tendencia, sencillamente la identificó como tal y tuvo la valentía de afrontar aquello. Bueno, entonces, delicadeza, respeto y compasión. Esto de la compasión puede no entenderse, porque como ustedes se dan cuenta, puede tener la gente una visión equivocada de lo que es la compasión. Pero nosotros cuando hablamos de compasión, estamos hablando de padecer con, es decir, capaces de comprender lo que padece una persona que tiene esas inclinaciones. Bien, la plenitud es propia de Dios. Nosotros estamos camino de la plenitud. Entonces, Él es plenitud del amor, plenitud de la omnipotencia, plenitud de la misericordia, etc. Pero entonces nosotros, que somos seres creados, como estamos en la cúspide de la creación, estamos llamados a dar gloria a Dios con algo que tenemos que no tiene nadie más. Ninguna otra criatura del mundo creado tiene inteligencia racional y ninguna otra criatura del mundo creado tiene capacidad de amar. Eso lo tenemos nosotros, es un don de Dios. Y ese maravilloso don de Dios, cuando nosotros usamos la inteligencia para lo que la hemos recibido y la voluntad para lo que la hemos recibido, le damos gloria a Dios con las potencias superiores. Entonces, a mis alumnos les he preguntado, les he dicho, miren, la inteligencia está finalizada y la voluntad está finalizada. Si yo les pregunto a ustedes ahora, ¿y eso qué quiere decir? Que están finalizadas. ¿Será que están acabadas? ¿Cómo lo entienden ustedes? Dadas. Ya dadas. Bueno, dadas están para que nosotros las desarrollemos. Finalizadas quiere decir que tienen un fin, tienen una dirección. O sea que Dios es el arquero divino y cuando nos da la inteligencia, le pone una inclinación hacia la verdad con mayúscula. Y nos da la voluntad para que seamos capaces, con nuestra voluntad, de amar el bien con mayúscula, conocido por la inteligencia. Por tanto, van de la mano. Bien, entonces damos gloria a Dios usando así nuestras capacidades.
Por tanto, los demás seres vivos, ¿cómo dan gloria a Dios? Dan gloria a Dios con su capacidad de moverse, las aves con su capacidad de volar y de llevar semillas de una parte a otra, pero todos damos gloria a Dios. Lo que pasa es que los únicos que damos gloria a Dios de modo inteligente somos nosotros como seres humanos. Bien, entonces como seres humanos no somos uno más en la escala de la creación. No somos uno más, somos distintos. Estamos en un grado superior, estamos en la cúspide de la creación. Y esa diferencia, somos racionales, tenemos voluntad, diseñados para amar y diseñados por amor, tenemos capacidad de relacionarnos inteligentemente con los demás y de relacionarnos amorosamente con los demás. Pero, ¿qué se requiere? Que la inteligencia esté impregnada de amor y que el amor esté impregnado de inteligencia. Eso es indispensable entenderlo. A veces los padres educan a sus hijos para que cultiven mucho la inteligencia, pero les educan poco la voluntad, para que esté su voluntad inteligente. Y entonces, ¿qué pasa? Que los hijos salen caprichosos, porque no saben gobernar con la inteligencia su capacidad de amar. Si yo les pregunto, ¿el corazón tiene ojos o no? ¿Qué dirían ustedes? A ver, he oído que sí. He oído que dicen que sí. Vamos a ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? El corazón está ciego. El corazón nació ciego. Por tanto, necesita los ojos de la inteligencia. Cuando dejamos que el corazón sea guiado por la inteligencia, acierta. Cuando no dejamos al corazón ser guiado por los ojos de la inteligencia, es un dictador, es un tirano. Y nos volvemos voluntaristas y caprichosos. Todo esto lo estoy diciendo para poder entender el problema de la homosexualidad. Bien. Entonces, fíjense ustedes que nuestra condición de ser criaturas que tienen materia y espíritu nos lleva a entender una cosa importantísima: imagen y semejanza de Dios. Son dos cosas diversas. Una cosa es estar hechos a imagen de Dios y otra cosa es ser personas que tienen semejanza con Dios. ¿Dónde está la diferencia? ¿En qué se nota la imagen que tenemos con Dios? La imagen que Dios nos ha otorgado de sí mismo tiene dos manifestaciones: entender y amar. Eso no se pierde nunca. No se pierde nunca. Podemos obstruir la capacidad de entender voluntariamente, podemos obstruir la capacidad de amar porque nos empeñamos en el desorden. Bueno, pero ¿y en qué se nota la semejanza con Dios? ¿Ustedes qué dirían? A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Las acciones. Nosotros también. Tenemos espíritu, pero dijéramos que la imagen y la semejanza se manifiestan en la capacidad de entender, imagen, capacidad de entender y amar, pero resulta que para entender y amar necesitamos acudir a los sentidos externos que nos proporcionan la información. Si no, no podríamos entender ni amar, porque mientras estamos en la tierra, nuestra capacidad de entender siempre parte de la información procesada por la inteligencia y la vamos procesando poco a poco, despojándola de lo accidental. Pero la semejanza con Dios depende de la amistad que tenemos con Él. Por tanto, quien vive en gracia de Dios no ha roto la semejanza con Dios. Quien vive en pecado grave ha perdido voluntariamente la semejanza con Dios y está llamado a recuperarla. Y esa es nuestra tarea, recuperar la semejanza con Dios. Y para eso tenemos un maravilloso sacramento que es el sacramento de la confesión. Bueno, entonces el cuerpo está animado por el alma espiritual. Decía San Agustín, ¿quieres saber que tienes alma? Y respondía, piensa en tu cadáver. Claro, uno se imagina, ¿verdad? Metido en un ataúd
ese es mi cadáver. Cuando uno va a dar el último adiós a un ser querido, uno lo besa, pero el cadáver no puede responder, no reacciona, no se emociona. Uno le habla y no puede reaccionar, porque el alma ya se ha separado y por tanto ha perdido la capacidad de reaccionar, porque una vez que se separa el alma del cuerpo, empieza a producirse la corrupción del cuerpo. Ha perdido la animación. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense ustedes que vamos avanzando en esta exposición y nuestro avance nos lleva ahora a entender que toda la persona, cuerpo y alma, está destinada a ser en el cuerpo de Cristo templo del Espíritu Santo. Por tanto, todos estamos integrados por el bautismo en el cuerpo de Cristo. Y estamos injertados en Cristo. Así dice San Pablo, qué cosa más maravillosa. Y ese estar injertados en el cuerpo de Cristo y ser templos de Él nos lleva a tener un estilo de vida maravilloso. Entonces, nosotros somos imagen y semejanza de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. ¿Y eso qué quiere decir? En la paternidad, en la filiación y en el amor. Por tanto, en esas tres cosas se manifiesta nuestra imagen y semejanza con Dios. Bien, entonces en el ámbito del ser, eso quiere decir ontología, la realidad ontológica de nuestra naturaleza, es justo lo que nos hace capaces de conocer y de amar. Y por eso nosotros podemos dominar el cosmos. Ningún animal puede dominar el cosmos. Y nosotros podemos tener conciencia de nosotros mismos. Y podemos además ser un yo único. Cada persona es irrepetible. Tiene una dignidad maravillosa. Todas las personas, los bebés, ¿verdad? Tienen una dignidad extraordinaria. Los ancianos, una dignidad extraordinaria. Y tenemos capacidad de descubrir a Dios y de tratar a Dios, de amarlo, de escogerlo y de orientar nuestra vida a hacer su voluntad. Bien, en ese contexto entendemos la creación y entendemos que hemos sido creados para amar a Dios y creados para ofrecerle toda la creación. Por tanto, nosotros damos gloria a Dios amando inteligentemente y entendiendo amorosamente. Bien, todas las realidades materiales y espirituales están empapadas de esta forma de ver la vida, de esta forma de entender la vida. Por eso los padres dan un ejemplo maravilloso a sus hijos cuando no son caprichosos, cuando aprenden a gobernar sus impulsos, cuando aprenden a amar inteligentemente, cuando en vez de un arrebato de ira son capaces de ser mansos como Cristo, a la mansedumbre de Cristo. Bueno, entonces nuestra dignidad es contraria a la discriminación. ¿Qué quiere decir discriminar? Lo vamos a ver. Ocurre que cada persona no es algo, es alguien. Cuando digo que no es algo, estoy diciendo que no es una cosa, es alguien. Alguien único, alguien irrepetible, es alguien a quien Dios ha hecho distinto y le ha dotado de unos dones y de unos talentos singulares, querido por sí mismo. Bueno, entonces imagínense ustedes cuál es nuestra relación con el cosmos, cuál es nuestra relación con las demás personas. Es única, es irrepetible, porque como somos únicos e irrepetibles, nuestra relación es completamente particular. Es la que tiene Pepita Pérez y Juanito López, que son distintos de cualquier otra persona que se llame igual. Somos distintos, pero además de ser particular, es diferente a la que puedan tener las cucarachas, las ranas, los sapos, las vacas, los perros, ¿verdad? Los astros, los vegetales, los minerales. Somos distintos, somos singulares. Podemos amar libremente. Y el que no aprende a amar, se frustra. Yo no sé por qué, pero ahora los jóvenes con frecuencia dicen, y cuando uno les pregunta, ¿qué te pasa? Dicen, estoy frustrada, estoy frustrado, tengo mucha soledad, me siento muy sola, muy solo.
Pero esto que van retratando y que lo van repitiendo unos y otros parece contagioso, parece una pandemia, ¿verdad? Una pandemia y no hay mascarilla contra eso. Entonces hay que tratar de descubrir por qué te sientes así, ese estado de ánimo que tienes. Bueno, entonces fíjense ustedes que el fin para el que hemos sido creados es amar a Dios, conocer a Dios. Y en el amor a Dios amamos a los demás. Pero amamos a Dios como Él es, no como nosotros quisiéramos que Él sea, no, como Él es. Y amamos a los demás como lo que son, salidos de las manos de Dios. Por tanto, los demás seres humanos están hechos no a mi imagen y semejanza, sino a la de Dios. Bueno, y eso quiere decir que hay una grandeza en el ser de cada persona y una gran dignidad que es intrínseca, no es extrínseca. Por tanto, es algo que lleva consigo desde que empezó a formarse en el vientre de su madre. Bueno, entonces, ¿cuál es el fundamento en el que se apoya la radical igualdad de todos? Esta dignidad intrínseca. Por tanto, la dignidad es radical. Una dignidad que hace referencia a nuestro ser y a nuestro obrar. Pero a veces no obramos como seres humanos. A veces obramos de un modo irracional. ¿Ustedes tienen algún ejemplo de irracionalidad? ¿Podrían citarme algún ejemplo de irracionalidad en la conducta humana? ¿Un? Asesinar a alguien, ¿verdad? O tirarle el carro a alguien. Bueno, aunque no lo quiera matar, ¿verdad? O tirar la puerta y levantarme de la mesa y decir, porque no me gustó la comida, me levanto, me quedo callado y me voy a encerrar a mi cuarto. Eso es irracional, ¿verdad? Pero eso lo vemos a cada rato, ¿verdad? Lo vemos a cada rato. Entonces, el esfuerzo por educar, la inteligencia y la voluntad de los hijos no termina nunca. Respetar a la persona que lleva consigo. Lleva consigo entender que tienen derechos que se derivan de su dignidad de persona. Y esos derechos no son inventados por Naciones Unidas. Esos derechos son derechos que Dios le ha dado. Naciones Unidas puede reconocer los derechos, como hizo en 1948, con una maravillosa declaración sobre los derechos humanos que lamentablemente ahora quieren cambiar y quieren que los derechos humanos se extiendan al aborto, a la eutanasia, a una sexualidad desordenada. Pero eso ya no son derechos, eso es la atrofia de los derechos humanos. Eso ya es irracionalidad. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen pensando que la libertad es absoluta. ¿Y por qué no es absoluta la libertad? Porque hay que respetar la libertad del otro, ¿no? Pero más que respetar la libertad del otro, que es cierto, hay otro motivo. Hay que ordenar hacia el bien. ¿Ustedes pueden oír ahorita lo que están hablando en Palmerola? No pueden, yo tampoco. ¿Por qué? Porque la libertad de escuchar no es absoluta. ¿Pueden ver ustedes lo que está pasando en la Ceiba o en las Islas de la Bahía? Por mucho que quisiéramos, tal vez si nos metemos en Google Maps, podemos ver algo, ¿verdad? Pero no podemos, por tanto, tenemos límites. Por eso Dios a Adán y a Eva les puso una prohibición. Una, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Para qué? Para que entendieran que ahí hay un límite y que la libertad humana es limitada, no es absoluta. Bueno, entonces tenemos cualidades individuales, tenemos cualidades sociales, cada persona tiene una cultura, es heredera de una historia familiar. Cada persona tiene su historia personal, tiene su salud o su falta de salud y por eso no se puede cambiar. Eso no hace más ni menos a una persona. Desde que la criatura es embrión,
cuando es niño, cuando es joven o cuando es anciano. Tenemos la misma dignidad. Entonces podemos tener más educación o menos educación. Podemos tener más riquezas o menos. Podemos tener un estatus social o ambicionar tenerlo. Sí, pero eso no nos hace más personas, ni nos hace mejores personas. Lo que nos hace mejores personas es la capacidad de elegir la verdad y la capacidad de elegir el bien. Por eso, ante cada decisión, hay que apelar siempre a la inteligencia. ¿Esto me hace mejor persona o peor persona? Si me hace mejor persona, adelante. Si me hace peor persona, hacia atrás. No tomo esa decisión. Bien, entonces uno puede disfrutar de su salud o no tenerla. Uno puede vivir en Honduras o puede vivir en Rusia. Sí, pero eso no me hace más persona. Por tanto, hay circunstancias que no van a alterar nada de mi condición de persona. Bien, entonces nosotros somos esencialmente relacionales como varones y como mujeres. Solo hay dos posibilidades de ser varón, de ser humano, de ser persona humana. Ser persona masculina o ser persona femenina. Y resulta que somos complementarios. Y que cuando alguien empieza a tener dudas, a esa persona que empieza a tener dudas sobre su identidad sexual, hay que moverla a reconocer que Dios todo lo hace perfecto. Y si Dios le asignó ser varón o le asignó ser mujer, es que ese es el punto de partida que no vamos a cuestionar, por mucho que haya ideologías que nos estén presionando para cuestionarlo o por mucho que sintamos inclinaciones contrarias. Bien, entonces nosotros tenemos una relación vinculante y además positiva con Dios. Nuestra relación con Dios no es negativa, es vinculante, nos vincula, pero con una vinculación amorosa. Por tanto, no estamos como el perro que está amarrado por la cadena que lleva a su amo y el perro no se puede mover si el amo no le suelta la correa. Tiene que obedecerle al amo. No, nosotros no somos así. Es una vinculación amorosa que tenemos con Dios y con los demás seres humanos. Entonces, el fundamento de nuestra dignidad es esta realidad y por eso respetar a cada persona y respetar a todos los colectivos es importante. Puede ser que haya colectivos de personas que tengan conductas equivocadas. Muy bien, no vamos a usar apelativos para ellos que sean peyorativos, que sean de insulto, que sean de marginación. Pero eso no equivale a considerar que esas personas que pertenecen a ese colectivo tengan normalidad. ¿De dónde viene la normalidad? Viene de lo que hemos recibido de Dios, ¿verdad? Pero hay gente que razona diciendo, si yo tengo esta inclinación homosexual, Dios me hizo así, por lo tanto Dios quiere que yo me porte así. No. Eso es como que uno hubiera nacido sin una oreja. Entonces Dios quiere que yo, bueno, si Dios ha permitido que yo nazca sin un ojo o sin una oreja, es una limitación que yo voy a aceptar. Trataré de curarla, porque lo normal es tener 2 orejas y 2 ojos y 5 dedos en cada mano y 2 pulmones y 2 riñones, todo eso es lo normal. Por tanto, no nos salimos de lo normal. Bueno, entonces, ¿qué es discriminar? Es seleccionar excluyendo. Y una vez que yo excluyo, doy trato desigual a quienes yo ya he excluido. Los motivos de la exclusión pueden ser raciales, pueden ser políticos, pueden ser sexuales, pueden ser religiosos, pueden ser por el deterioro físico de una persona o por su falta de salud mental. Hace años, cuando la gente tenía un niño con síndrome de Down, lo escondían. Ahora, gracias a Dios, ya eso no ocurre, ¿verdad? Sí. En el momento que se menciona sobre una persona que es afeminado, es un tipo de discriminación. ¿Una persona que está? Que se llama afeminado. Sí. Sí, entonces, ese tipo de fórmulas, ¿verdad? Fulanito es afeminado, menganita es hombruna. Mejor no utilicemos esas expresiones porque ya son discriminatorias.
Sí podemos decirle a ese varón que es afeminado, mira, cuida tus formas de comportarte porque te pueden dar lugar a una mala fama, ¿verdad? Cuida tus gestos, tus formas de caminar. Bien, eso sí lo podemos decir en privado y explicarle por qué. O una muchacha, una señorita que tiene un comportamiento hombruno, también le podemos decir que por favor sea más femenina, como corresponde a su dignidad. Y qué bueno, ¿verdad? Que ella sea más femenina. Pero ser más femenina quiere decir compórtate como lo que eres. Ya tienes una dignidad maravillosa, no tienes por qué tratar de portarte como un varón. Y por tanto, no nos conviene tratar desigualmente. Ahí tienen un niño con síndrome de Down. Bien, entonces es injusto. Sencillamente hay que reconocer, esta persona es diferente de los demás. Y cuando discriminamos negativamente, estamos haciendo algo que va contra la justicia. Por tanto, más que señalar con el dedo o señalar con expresiones negativas, lo que tenemos que hacer es comprender, compadecer, que quiere decir padecer con, no es tenerle lástima, sino quiere decir padecer con, significa ponerme en sus zapatos para entender lo que sufre. Bien, el racismo, ya ustedes saben que Hitler era racista, pero no hace falta irse a la Alemania nazi para comprender el racismo, porque lamentablemente lo encontramos también en nuestros países, ¿verdad? Entonces lo tenemos que eliminar porque lleva consigo sentirse superior a los demás. Es lamentable que en toda la colonización anglosajona hubo mucho racismo, ¿verdad? Mucho imponerse como una clase de personas superiores. En la colonización española, primero no hubo colonización porque éramos parte del imperio. Segundo, se mezclaron los españoles y los portugueses con la gente del país. Y tercero, todos tuvieron oportunidades de educación y de integrarse en familias cuya procedencia étnica era distinta. Bueno, esto es el principio cristiano de entender que la persona es única y es irrepetible. Bien, entonces resulta que a veces no es solo una discriminación negativa, es excluir a una persona de sus derechos. ¿Qué pasa si una persona homosexual quiere acceder a un trabajo? Hay que ver cómo quiere acceder a ese trabajo. Si quiere acceder a ese trabajo para imponer su homosexualidad o quiere acceder a ese trabajo teniendo una discreción máxima respecto de esa inclinación. Hablo de inclinación para distinguir de lo que llaman salirse del closet, ¿verdad? Porque cuando la persona dice yo ya me salí del closet, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ya perdió el norte y que ya tiene un comportamiento públicamente desordenado y aunque fuera privadamente desordenado está mal, ¿verdad? Tener la inclinación no es una cosa mala, sencillamente es un límite, pero caer en esa inclinación, igual que si me emborracho y estoy tirado en una calle, es una cosa que deteriora mi dignidad porque yo mismo he elegido emborracharme o drogarme y por tanto eso soy yo el culpable de aquello y hay que restaurar a esa persona. Bueno, entonces toda forma de discriminación de los derechos fundamentales de la persona hay que vencerla. Eso dice el Concilio Vaticano II. Y eliminarla porque es contraria al plan de Dios. Bien, vamos a hablar de la dimensión antropológica de la sexualidad. Si quieren preguntar algo de lo que he dicho antes, con mucho gusto les paso el micrófono. Y si no, paso directamente a esta dimensión antropológica de la sexualidad. Bien, entonces Dios ha querido a la mujer y ha querido al hombre por igual. ¿Ustedes creen que cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda semejante a él, significa que Dios pensó a la mujer como inferior? A ver, no, no. ¿Por qué no? Semejante a él. Semejante a él. Semejante a Dios, sí, pero distinta al hombre. Sin embargo, ella
es semejante a Dios igual que el hombre, pero ella tiene un rol tan distinto que no es solo un rol social, no es que tiene una dotación intelectual, tiene unos dones y unos talentos que nosotros los hombres no tenemos. Por tanto, ellas pueden hacer cosas que nosotros somos incapaces de hacer y por tanto, si fuéramos a comparar, diríamos los hombres son inferiores a las mujeres. Sí, somos inferiores a ellas porque hay cosas que ustedes, las mujeres, pueden hacer y las hacen con una soltura y una naturalidad y nosotros somos incapaces. Pongan a un hombre a hacer 3 cosas a la vez, imposible, ¿verdad? Imposible. Pero una señora oye a los hijos que tiene, oye al marido, atiende la casa, trabaja fuera de la casa. Esas capacidades son dones de Dios. Bueno, entonces, Dios ha querido a la mujer como ayuda para el hombre. ¿Y eso qué quiere decir? Que la mujer ha sido confiada al hombre biológicamente, solo eso. ¿Será solo eso? Es mucho más. Solo la mujer puede concebir, solo la mujer puede dar a luz. Pero ¿qué más? ¿Qué más le confió Dios a la mujer cuando le confió al hombre? Le confió al hombre entero, alma y cuerpo. Por eso las mujeres tienen más capacidad espiritual que los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Más capacidad para transmitir la fe. ¿Por qué el demonio tentó a Eva y no tentó a Adán? Cuando le pregunto a mis alumnos me dicen, es que ella, claro, es que ella es del sexo débil, es más débil que el hombre. No, mentira, no es cierto. No la tentó porque ella era más débil y era más fácil que cayera. La tentó porque el demonio sabía que Dios había confiado el hombre a la mujer y que si Evita caía, Adancito iba a irse al suelo, ¿verdad? Como fruta madura y así ocurrió. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Que ser hombre o ser mujer, ambas cosas son buenas, son queridas por Dios, son magníficas, ¿verdad? La gracia de ser mujer es el título de un libro. La gracia de ser mujer. La plenitud del genio femenino está en María. Bien, entonces hombre y mujer, imagen de Dios. Ser hombre o ser mujer refleja sabiduría de Dios y bondad de Dios. Ambas cosas, cada uno a su manera. Unos como mujer y otros como hombre. Bien, entonces tenemos todos una dimensión sexuada. Y eso abarca todo el ser, la inteligencia, la voluntad, la imaginación, la memoria, el alma, el cuerpo, el cerebro, no solo la morfología y la anatomía, no. Hay cerebro de mujer y cerebro de hombre. Entonces la persona es mujer o es hombre biológica, psíquica y espiritualmente. Y la igualdad deriva de que somos persona humana. Por tanto, ¿qué es lo que se diferencia? El modo de ser persona. Hay un modo femenino y hay un modo masculino. Bien, entonces como que son 2 únicas formas de presentar al ser humano. 2 presentaciones diversas, igualmente dignas, igualmente valiosas. Por tanto, ni machismo ni feminismo. Son desórdenes. El machismo es desorden y el feminismo es desorden. Bien, ¿tenemos inclinaciones? Sí. ¿Verdad? Y por eso hay un tipo de amor específico de la mujer y hay un tipo de amor específico del hombre. Pero a veces lo que en el hombre se expresa a través de rienda suelta al instinto, la mujer puede entenderlo como cariño. Y el hombre se aprovecha de eso. Entonces, tienen que hablar, ¿verdad? Hay que comunicarse. Bien. Entonces, el matrimonio no es legitimar una cohabitación. No, es un vínculo de coposesión. Se coposee. Por tanto, el varón le da lo que él como varón es. No me refiero solo a la parte genital ni a la parte hormonal, no. Es que es varón de alma y cuerpo. El que reduzca el amor a la parte sexual no entiende lo que es el amor. Bien, y ella le da al varón lo que ella solo es. Y lo ama con alma y cuerpo, como ella es, maravillosamente. Por tanto, como madre, como esposa, como padre y como esposo.
a veces potencialmente, porque no han llegado todavía a ser padres. Bien, esta unión es exclusiva, es permanente, pero requiere tener en cuenta la dignidad de los hijos de Dios. Bien, y requiere ser educados para. Cuando uno no es educado para ser varón, que es lo que ya Dios le dio, no es un rol asignado por la sociedad, como dijo Simón de Beauvoir. Esta señora era vamos a decir así, la concubina, porque era concubina de Jean-Paul Sartre, no era su esposa. Bien, entonces resulta que esta diferencia positiva es lícita y es legítima. ¿Cuándo es lícita y cuándo es legítima? Cuando se atiende a una situación específica. Piensen ustedes que si hay una desigualdad en el trato, eso hay que resolverlo. No es posible que la mujer no pueda acceder a los mismos puestos de trabajo que el hombre por ser mujer, o que le paguen menos, porque claro, como usted es mujer, le tengo que pagar menos. ¿Y por qué? Si a veces es mucho más lista y más capaz que el varón, y más constante, y más trabajadora, y más ordenada. Entonces no hay ningún sentido. Eso hay que repararlo, hay que arreglarlo. Bien, ¿y por qué es lícita? Porque como hay un desequilibrio, y el desequilibrio es injusto, hay que repararlo. Pero eso no quiere decir que la mujer, el empoderamiento de la mujer, se entienda como la masculinización de la mujer. Bien, entonces la teoría de género prescinde de la realidad de la naturaleza y prescinde de la conducta que obedece a la diferenciación sexual querida por Dios. Y por tanto, la teoría de género, cuando hablan de equidad de género, pretenden una equiparación que, puestos a mirar a la mujer, es liberarla, entre comillas, de la maternidad, del embarazo, del dar a luz. Eso es un desorden, eso es contrario a la naturaleza. Y esos hijos podrían salir muy enfermitos. Bien, entonces ellos que sostienen que el sexo no existe, que el sexo es una pura realidad inventada por la cultura y que por tanto hay que divorciarse de lo que ya hemos recibido y hay que inventar nuevas fórmulas. Creo que vamos por 150 géneros ya. Me parece que por ahí andan los números. Entonces, ¿qué enseña la Iglesia? Que esto es contrario a nuestra condición. Esto es lo que enseña la Iglesia. Es contrario al compromiso, al amor conyugal, a la realidad de la unión matrimonial, a la realidad de lo que es la familia. Es contrario, pero también es contrario a la corporalidad sexuada y por tanto no es sostenible por un cristiano, aunque las ideologías lo quieren imponer políticamente. Bien, entonces todas estas teorías dicen que uno puede hacer lo que quiera con su sexo sin límites de ninguna especie y que todo es legítimo porque no hay ninguna realidad objetiva que limite aquel querer caprichoso y no inteligente de la voluntad. Bueno, entonces la homosexualidad masculina o femenina, ¿en qué consiste? Atracción exclusiva o predominante por las personas del mismo sexo. Existe una iniciativa en Estados Unidos que se llama Courage, que es una admirable iniciativa para ayudar a las personas que sufren de AMS, atracción por el mismo sexo. ¿Existe esa atracción? Sí existe, hay personas que la padecen y por tanto, qué bueno que haya una iniciativa pastoral para ayudarles. Bien, ¿de dónde viene esto? Pues hay características de su biografía, características de su personalidad, características psicológicas que podrían originar esa diferencia o esa inclinación. ¿Pero qué enseña la Iglesia? Que lo que es desordenado es los actos homosexuales. ¿Por qué? Porque los actos homosexuales cierran el acto sexual al don de la vida. No están diseñados para eso, están diseñados para satisfacer un impulso que de por sí, intrínsecamente, es desordenado. Bien, entonces, ¿hay mucha gente que padece esto? Sí, ¿verdad? Pero en la mayoría de ellos esto es una prueba. Hay que mirarlo así, es una prueba, como si yo naciera con inclinación a la cleptomanía, ¿verdad? Estoy inclinado a robar. O naciera con la inclinación a ser piromaníaco. Estoy inclinado a quemar cosas. Sí, pero me gobierno. Estoy inclinado a beber.
pues no tengo ninguna botella de alcohol en mi casa, ya con eso lo resuelvo. No bebo tampoco en reuniones sociales ni a escondidas. Y ya, está resuelto, inteligentemente resuelto. Bien, entonces esas personas se les acoge con respeto, con compasión, con delicadeza y no los vamos a tratar injustamente. Bien, ¿qué les pide Dios a esas personas? Realiza la voluntad de Dios en tu vida. La voluntad de Dios no es que seas homosexual. La voluntad de Dios es que luches por ordenar esa inclinación y santificarte dentro de esas coordenadas que te limitan. Y así realices tu vocación al amor. Bien, entonces, ustedes piensen que a veces a los niños les inculcan todo eso a través de los Simpson, caricaturas, videojuegos en los que aparece como lo más normal del mundo. Esos cristianos están llamados a aceptar la cruz de Cristo en esas dificultades. No inventemos dificultades, ya ahí tienen unas concretas y quedan claros tres principios. Primero, no juzgamos la orientación sexual de nadie, ni le echamos la culpa a nadie. Segundo principio, objetivamente esos actos son desordenados, no las inclinaciones. Tercer principio, se pide a las familias acompañar respetuosamente a esas personas. Ahí tienen dos libros interesantes sobre el tema. Uno de Richard Cohen, Comprender y sanar la homosexualidad. Y el otro que se llama Cómo prevenir la homosexualidad. Me parece que es interesante leerlos. ¿Por qué? Porque a veces no es en la propia familia, pero hay amigos que tienen esas tragedias, esos problemas, y hay que ayudarlos. Bien, las uniones homosexuales, cuando se pretende que sean equiparadas al matrimonio, eso no concuerda con la doctrina de la Iglesia. ¿Por qué? Dice la Moris Laetitia, no existe ningún fundamento para ni asimilar ni analogar esas uniones con el designio de Dios sobre el matrimonio. Ahí ven ustedes las manos de dos hombres que han contraído matrimonio. A eso que le llamen de otra manera, pero eso no es matrimonio ni se puede bendecir. Bien, este libro de Richard Coy, Hijos gay, padres heterosexuales, ¿qué hacer? Un plan familiar. Interesante libro. No es una prohibición de la iglesia, no es una imposición a las personas, no. Esto es sencillamente atenernos a la realidad que Dios nos ha dado. Por tanto, no es una medida de castigo, no. Dios no te está castigando cuando naces con esa inclinación. Entonces, como no se pueden equiparar a la unión conyugal, tampoco es justo atribuirles los mismos efectos, ¿verdad? Porque ahí no hay conyugalidad, no hay conyugalidad. Y tampoco pueden ellos entre sí o ellas entre sí ser principio de generación. Artificialmente sí lo pueden hacer, ¿verdad? Y uno hace el papel de papá y la otra hace el papel de mamá o el otro. Sí, pero eso es tan contrario a la naturaleza que cuando crecen esos niños sufren muchísimo. Bueno, entonces aquí tienen ustedes para leer individualmente unos puntos del Catecismo de la Iglesia, un libro de Ediciones Real que se llama Matrimonio y Familia, escrito por Jorge Miras y Juan Ignacio Bañares. Todo lo que quieran preguntar, estoy a sus órdenes, o lo que quieran comentar o pedir que yo aclare.